WonderForest.com. Paralelismo. Objetivos: definir y designar rectas paralelas. Definir y reconocer rectas transversales. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es rectas paralelas. Todo esto lo tienen que copiar en su cuaderno. Dos rectas son paralelas y no se cortan. Se denotan con el símbolo, ahí lo tienen. De esta forma, las dos rectas de arriba, se lee M y N son paralelas. O M es paralela a N. En la vida real podemos encontrar rectas paralelas, como por ejemplo en una montaña rusa o en un tren. Pueden notar ustedes que el vagón recorre el camino y el camino gira, sube, baja, y pues las vías de la montaña rusa en este caso siempre están a la misma distancia, porque si una de las vías se mete o se sale, el vagón se descarrilaría. Ok, ahora a definir rectas transversales. Una recta transversal es aquella que intersecta a dos o más rectas paralelas. En este caso tenemos estas dos rectas y pueden notar que esta recta P pues la intersecta. P es una recta transversal a M y a N. Ejemplo de rectas transversales. Ahora vamos a definir y designar rectas paralelas. Si dos rectas son paralelas, se marcan las rectas como se muestra en la figura siguiente, usando esas cabezas de flechita, como por ejemplo ahí, podríamos ver que esas rectas son paralelas. Ejemplo, ahí pueden ver cuáles son las dos rectas que son paralelas. Si aparece en una figura algo así como eso, ustedes pueden decir que esas dos rectas son paralelas. Los siguientes objetivos: identificar y clasificar los ángulos formados por dos rectas y una transversal. Reconocer las rectas que son paralelas dadas las medidas de los ángulos correspondientes y viceversa. Ahora imaginemos que tenemos un río y un puente que cruza el río. Pueden notar que el río y el puente me forman 8 ángulos. Ahí tienen los ángulos. A la parte que está donde está la arena le voy a llamar externo, y a donde está el agua le voy a llamar interno. De esta forma pueden notar qué ángulos están en la parte externa y qué ángulos están en la parte interna. Ok, entonces los ángulos en externa son el 1, el 2, el 7 y el 8. Y en la parte interna el 3, el 4, el 6 y el 5. Y se me van a formar 4 tipos de ángulos. Número 1, ángulos correspondientes. Son aquellos ángulos que están en el mismo lado y en la misma posición. Pueden ustedes notar que el ángulo 1 y el ángulo 5 están sobre la línea azul y a un lado de la línea naranja. Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 5. Aquí podemos notar dos tipos de simbología. Uno es ángulo y otro, el que parece un cepillo dental con pasta, se llama congruente. La congruencia simboliza algo como igualdad. Entonces, el segundo, el ángulo 2, es congruente con qué ángulo. Y también hallar los otros pares de ángulos correspondientes. Número 2, ángulos opuestos por el vértice.
En estas dos rectas tenemos 4 ángulos y hay 2 pares de ángulos opuestos por el vértice. Pueden notar que el 1 y el 3 son opuestos por el vértice. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. Cuando hablo de congruente, me refiero que si el ángulo 1 mide 60 grados, el ángulo 3 también. Okay. ¿Cuál es el ángulo opuesto al vértice A2? Y ahora hallar los otros ángulos opuestos por el vértice. Pero 3 ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son aquellos que están dentro de las líneas azules y a un lado de la línea naranja, o sea, arriba están en un lado y abajo están en el otro. Entonces pueden notar ahí el 4 y el 6 son ángulos alternos internos y esos ángulos son congruentes, o sea, la medida es la misma. Ahora, ¿cuál es el ángulo alterno interno de 3? Ángulos alternos externos. Son aquellos ángulos que están ahora en la parte de afuera. Por ejemplo, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 7. Y el ángulo 2 sería congruente con el ángulo. Ángulos complementarios y complementarios. Los ángulos son complementarios y al sumarse dan 90 grados. Y pueden notar ahí en la figura que tengo un ángulo recto, pero para denotar que es ángulo recto le voy a colocar un cuadrito. Eso significa que es un ángulo recto, o sea que mide 90 grados. Okay, ahora voy a partir ese ángulo en 2 pedazos y un ángulo mide 70, ¿cuánto va a medir el otro? Ya yo que vale 20, dado que 70 más 20 es 90. Ok, ¿cómo lo hago ahora? ¿Cómo lo hago matemáticamente? Voy a sumar estos dos ángulos, x más 70, y esto es igual a 90. Y lo que voy a hacer es que voy a quitar ese 70 de este lado, está la x, y lo voy a mandar hacia el otro lado. Como estaba sumando, va a pasar restando. De esta forma, a 90 le quito 70 y eso me da 20. Ahora, dos ángulos son suplementarios y al sumarse dan 180 grados. Y recuerde que 180 grados parece que fuese una línea recta. Pero si yo vengo y divido ese ángulo, como por ejemplo, si un ángulo mide 50, ¿cuánto mide el valor? ¿Cuánto mide y? Yo creo que ya lo hizo. Correcto, el valor es 130. Ahora, ¿cómo lo hago? Voy a sumar los dos ángulos, y más 50, y eso me tiene que dar 180. Voy a pasar el 50 hacia el otro lado, como está sumando, pasa restando, y de esta forma encuentro que y vale 30 grados. Bueno, en el ejemplo siguiente tenemos en la figura de la derecha, dado el ángulo de 125 y sea L paralela a M, encuentre la suma de las medidas de los ángulos A y B. Pueden notar que también lo pueden denotar con M ángulo A, significa medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Okay, primero vamos a encontrar cuánto miden A y B. De inicio voy a encontrar B. Pueden ustedes notar que 125 con B me forma un ángulo, son ángulos suplementarios, por lo tanto la suma de los dos es igual a 180. De esta forma yo vengo y digo que a B sería igual a 180, le quito 125 y de esta forma ya sé que B vale 55. Ok, ahora voy a encontrar la medida del ángulo A. Pueden notar ustedes que el ángulo de 125 con el ángulo A son ángulos alternos internos y la medida es la misma. Por lo tanto, la medida del ángulo A es igual a 125. Ya teniendo esas medidas, ya puedes sumar el valor de A con B.
A más B sería igual a tener 55 más 125. Y esto es igual a 180. Okay. Ahorita en su casa pruebe a cambiar el ángulo de 125 por 130, a ver qué es lo que pasa. Pause el video y resuelva eso. De lo anterior viene la siguiente conclusión. Si L es paralela a M y son cortadas por la recta N, entonces los ángulos internos al mismo lado de la recta son suplementarios. También tenemos lo contrario, que si tengo dos ángulos, bueno, si la recta N corta las rectas L y M y los ángulos internos al mismo lado de la recta N son suplementarios, entonces las dos rectas son paralelas. Eso significa que si usted tiene A y B y estos dos ángulos forman 180 grados, por lo tanto esta recta y esta recta que está acá van a ser paralelas. Okay. Tiempo de trabajar. Escribe el ejercicio en su cuaderno y haga la figura. Siguiente figura, dado el ángulo de 75 grados, encuentre la medida del ángulo X. Pausa el video y resuélvalo en su cuaderno. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Fíjese bien, en la figura de la derecha, L es paralela a M. Vamos a encontrar la medida del ángulo X. Y para resolver este ejercicio voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea imaginaria en el ángulo X. Puede notar, ahí está el ángulo y lo voy a partir en dos partes. De esta forma voy a llamar Y al ángulo de arriba y Z al ángulo de abajo. Si usted nota, yo vengo y coloco un cuadrito ahí, puede notar que tengo una figura familiar donde serían Y con 30, se me forman ángulos alternos internos, por lo tanto el valor de Y es igual a 30. De la misma forma, si yo coloco el cuadro arriba, puede notar que abajo tengo la misma posición. Z es un ángulo alterno interno con respecto a 40. Por lo tanto, Z también vale 40. Ya teniendo esa medida, sé que arriba es 30 y abajo es 40. 70. Porque viene de la suma de 30 más, encontramos el valor de X. Es momento de pausar el video y resolver este ejercicio en su cuaderno. Okay, distancia entre rectas paralelas. Vamos a construir una recta perpendicular en un punto cualquiera P de una de las rectas paralelas y calcular su distancia a la otra recta. También vamos a definir la distancia entre rectas paralelas. Aprendió que la distancia entre un punto y una recta es la longitud del segmento que une el punto con la recta y que es perpendicular a dicha recta. Ahora piense sobre la distancia entre dos rectas paralelas. Si las rectas L y M son paralelas y se marca cualquier punto P en la recta L, la distancia entre ese punto P y la recta M es siempre igual. A esta distancia se le llama distancia entre dos rectas paralelas. Ahora, ahí piense usted cuál es la distancia entre el par de rectas paralelas. ¿Cuál es la distancia que hay entre la recta de arriba y la recta de abajo? ¿Era 4, 2, 3 o 5? Si usted eligió 2, es correcto. ¿Cuál es la distancia entre
este segundo ejercicio. 8, 3, 5 o 10. Ok, la respuesta es 3. 3 centímetros. Esa es la distancia. Copie este en su cuaderno. Ahora vamos a construir una recta paralela a otra. Materiales, compás, lápiz, carbón. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a trazar una recta. Luego vamos a colocar un punto cualquiera sobre la recta. Y desde cualquier punto de la recta de abajo, traza una línea que vaya hacia el punto que habían trazado arriba. Agarramos nuestro compás. Me coloco en el punto de abajo y en el punto de arriba y trazo un semiarco. Esto va a generar 2 puntos más. Con la misma abertura me coloco en ambos puntos y genero otro semiarco. Lo repito para el cruce de abajo. Y justamente donde se intersectan estos dos semiarcos, coloco mi regla. Y ahora voy a generar una línea que toque ambos puntos. Y como pueden notar ustedes, ya tengo mis dos rectas paralelas.